García Ruminot, al senador Gustavo Sangüesa, de agradecer también la presencia del senador Gastón Saavedra, que está con nosotros. Muy bienvenido, senador. Quiero saludar al alcalde de Concepción, Álvaro Ortiz, que también está con nosotros, a Aldo Mardones, al administrador municipal del municipio de Copiapó. O sea, perdón, de Copiapó. Lo estoy llevando para el norte, Aldo. Para que vean ahí los copiapinos, que los tengo siempre presentes, de Concepción. Se va a sumar también el gobernador regional del Biobío, Rodrigo Díaz, de manera telemática. Hicimos extensiva la invitación al alcalde de Hualpén, que también se va a sumar. Vemos en la pantalla al vicepresidente del CRUCH, al rector Juan Solesi, a Aldo González, Paulina Hidalgo, que están por el proyecto de aranceles. Si les parece, ya que tenemos ahí al rector Solesi también, y el alcalde está contestando una llamada, partamos por el tema de los aranceles, escuchémoslo. Pero por la cuenta. Sí. ¿Escuchamos aranceles? Ya. Sí. Ok, no hay problema. Vamos ahí a modificar un... Sí, para que te avisamos, Gastón. Está en trabajo, sí. Muchas gracias, Gastón. Le quiero ofrecer la palabra al señor secretario para que dé lectura a la cuenta. Gracias, presidenta. En primer lugar, se recibieron las excusas del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, y la subsecretaria de Patrimonio, señora Paulina Soto. Ambos fueron invitados para la discusión del proyecto de ley que interpreta la ley 5.248 referente a la integración de la Comisión Administrativa del Parque Pedro del Río Sañartu o Parque Fundo Hualpén. En materia de urgencias, se han recibido 2 urgencias en carácter de suma el día de ayer para los proyectos de ley que modifica los requisitos de ingreso a las carreras de pedagogía, establecidos en el artículo 27 de la ley 20.129, y el que modifica el plazo de entrada en vigencia de los aranceles regulados, que es el proyecto que se encuentra en el segundo lugar de la tabla del orden del día de hoy. Y también se hizo presente en carácter de simple la urgencia para el proyecto de ley que modifica la ley 20.019, que regula las sociedades anónimas deportivas profesionales en materia de fiscalización, de conflictos de interés y de fomento de la participación de los hinchas en la propiedad de las mismas. Esos son los asuntos en cuenta, presidenta, senadores. Sí, en la Comisión de Constitución. Sí. Sí, está allá. Exactamente. No. Entendido que no. Sí, lo hago referencia porque es un tema que, si bien es cierto, no está en la comisión, es por un tema de asuntos que el mismo dígito determina que deberían haber sido vistos acá, pero se mandó por un acuerdo a la sala a la Comisión de Constitución. Si quieren lo podemos pedir, pero ya sería otra materia. Eso, presidenta, senadores. Bueno, muchas gracias. Por una deferencia queremos, y vemos que ya están conectados los invitados del proyecto de aranceles. Viene bajando la subsecretaría de... ¿Viene? Queremos ofrecerle la palabra a don Aldo González, que había estado invitado con anterioridad y entendemos que fue parte importante de aquellos que trabajaron junto a las universidades del Consejo de Rectores. Le damos la bienvenida a la subsecretaria de Educación Superior, Verónica Figueroa Huencho. Tenemos que dividir la sesión y tenemos que hacerla bien ajustada porque tenemos un segundo punto y que tenemos alcaldes de Concepción. Así es que le vamos a pedir que sean bien rigurosos en ceñirse a los tiempos, don Aldo. Le ofrecemos 10 minutos para que pueda darnos su opinión respecto de este proyecto de ley. Gracias, señora presidenta. Buenas tardes a todos los presentes. A mí se me invitó en calidad de un trabajo que yo realicé para el CRUCH sobre el análisis del método de fijación de aranceles que
se empezó a aplicar por parte del Ministerio de Educación en los años anteriores, y sobre eso es lo que yo me voy a referir. Es un trabajo que ya fue terminado, fue entregado a quienes me lo solicitaron a final del año pasado. Voy a hacer una presentación muy breve sobre los principales elementos y las principales conclusiones. Voy a usar esto acá. Se ve ahí, ¿no? Sí. ¿Sí? Estamos viendo la presentación. Claro, el estudio era hacer una revisión internacional sobre países que tenían fijación especial de aranceles, una revisión metodológica del cálculo de aranceles, algunas propuestas de mejora dentro del marco legal actual, y en particular el tema de fijar el costo razonable que incide en los aranceles de las universidades. Acá hay algunos datos comparativos con los países OCDE, donde aparece el gasto total por universitario o de educación superior por país. Bueno, Chile siempre en los rankings OCDE va a aparecer como en los últimos lugares, esto no es novedoso. Sin embargo, acá aparece algo que puede llamar la atención respecto a la composición del gasto total en educación superior separado por origen. Y claro, en el caso de Chile, en el momento en que se hizo este cálculo, aparece con una mayoría, con el 54% del gasto total proveniente de los privados, es decir, de aquellas familias o alumnos que pagan aranceles. Los principales elementos de la ley de aranceles en Chile, que se aprobó en el gobierno de la presidenta Bachelet, es que los aranceles se deben regular debido al mecanismo de gratuidad. Si no se regulan los aranceles y se aplica la gratuidad, el temor que hay es que las universidades reaccionen subiendo los aranceles debido a que aumenta la demanda. Hay ejemplos en subsidios de arriendo, de combustible a nivel internacional. ¿Qué pasa eso? Que los oferentes reaccionan y pueden capturar parte de la transferencia que le da a los alumnos a través de la gratuidad. Las universidades no son instituciones que compitan de modo perfecto, hay diferenciaciones, universidades que tienen más calidad que otras, etcétera, se diferencian y por lo tanto no es esperable que todo el subsidio se traspase al alumno. ¿Cuáles son los principales conceptos establecidos en la ley de aranceles? Es que el arancel debe cubrir el costo directo e indirecto, el costo total de impartir docencia, de impartir las carreras, y ese costo total se calcula en base a un concepto que se llama costo razonable, porque claro, si a mí me dicen cuáles son tus costos para fijar aranceles, yo puedo tener incentivos a exagerarlos, y la práctica regulatoria en nuestra industria dicen que hay que usar métodos que se hagan cargo de ese riesgo, y la ley utiliza el concepto que se llama costo razonable, que es agrupar carreras similares y hacer una comparación, y en base a eso sacar un promedio, una mediana, y en base a esa mediana de ese grupo se fija el arancel. Y algunas universidades tendrán costos más altos que el arancel y otros más bajos. Luego en las bases técnicas esto se aterriza y se define costo razonable como como la mediana o un parámetro mediana, al 50, de carreras que sean del mismo tipo curricular, es decir, derechos, carreras de derecho, ingeniería, enfermería, es decir, carreras que estén dentro de la misma área curricular. Solamente se incluyen costos de docencia, las otras actividades universitarias debieran quedar fuera, y además solamente lo que son las carreras de pregrado y no mezclarlas con posgrado. Y para hacerse cargo de la heterogeneidad de las instituciones respecto a distintos factores de calidad o que afecten sus costos y que no están en control de las mismas instituciones, se incorporan ponderadores, ponderadores por años de acreditación, por región extrema, etc. El modelo las bases técnicas que fue aplicado por el gobierno anterior, se utilizó el
modelo más cercano al australiano, donde agrupa carreras que debieran tener una similitud respecto a su función de costos, a cuánto cuesta hacer una carrera. Entonces están las carreras de leyes y comercio, después se agrupan las de matemáticas, acá pueden ustedes ver las carreras de salud, ingeniería, educación como un grupo aparte, y lo que se hace aquí en Chile en la última aplicación de aranceles que se intentó hacer es seguir ese criterio. El trabajo que yo realicé intentó identificar factores que incidan en los costos de las carreras. ¿Por qué alguna carrera en alguna universidad es distinta a una carrera en otra universidad? ¿O es justo comparar una carrera de una universidad del extremo norte con el centro del país? Entonces analizamos distintos factores que pueden incidir en los costos, que son, por ejemplo, el número de estudiantes, lo que se llama economías de escala. Si hay más estudiantes significa que el costo medio cae, o no, vamos a ver las publicaciones a nivel de facultades, las jornadas completas equivalentes de doctor dentro de la facultad, los años de acreditación, esto se hace a nivel universitario, más que de facultad o de área escolar. Esto que se llama identidad, que tiene que ver con la vinculación con el medio. Vulnerabilidad, qué porcentaje de los alumnos son de los percentiles de ingresos más bajos. Supuestamente, si hay alumnos de menores ingresos, la universidad tiene que invertir más en nivelar a esos alumnos. Región, si es más caro hacer universidad en las regiones que en el área metropolitana, y región extrema, así que dentro de las regiones más extremas son más caras que las regiones no tan extremas, por decirlo así. Y finalmente se incorporó el factor de acreditación de 7 años, que es la máxima, a ver si eso se diferencia sustantivamente del resto. A ver, lo que acá se encuentra es que no todos los factores inciden en los costos como uno pensaría. Por ejemplo, la columna del medio dice de todas las áreas curriculares revisadas, que son alrededor de 12. Por ejemplo, el nivel de publicaciones, curiosamente, no tiene incidencia en los costos en forma significativa. En 9 de 11 no hay efecto, pero la acreditación de 7 años, que es la acreditación máxima, sí incide en los costos, probablemente por factores de calidad en los costos. Por ejemplo, hay otros factores de región extrema, sí incidiría algo, pero sería más caro que la metropolitana, pero la región no extrema sería más barata que la metropolitana en general. Estos son los resultados que se encuentran, y en base a eso uno debiera definir estos ponderadores. Algunas recomendaciones que se dan sobre este trabajo es que, claro, el arancel de una carrera determinada en una universidad va a depender mucho de con quién se compare. Entonces, el resultado queda determinado por eso, y eso hay que hacerlo en base al espíritu de la ley. Lo más correcto, a mi juicio, es agrupar carreras de primer criterio a nivel curricular. ¿Y por qué? Porque los costos de producir una carrera, por ponerlo en términos de empresa, van a ser similares, o debieran ser similares, entre carreras que producen el mismo piso. Yo necesito contratar profesores de derecho, y hay un mercado de profesores de derecho. Necesito tener infraestructura, y también hay un mercado donde se paga eso, que son los dos principales insumos. Lo mismo con las carreras de salud o las carreras de periodismo, etcétera, que cada carrera contrata insumos en un determinado mercado, y eso debiera ser parecido dentro de las carreras, pero no entre distintas carreras. El criterio curricular son las áreas de conocimiento OCDE que están definidas, o las subáreas, que son una desagregación un poco más en detalle. Luego están también los criterios de carreras profesionales de Chile. Por ejemplo, si hay, Derecho es una carrera muy bien definida, hay bastantes observaciones, 30 instituciones que la dan, entonces uno puede cerrar ese grupo y comparar Derecho. Lo mismo pasa con Pedagogía, lo mismo pasa con Ingeniería, pues. Pueden haber carreras que haya muy pocas universidades que las impartan, y en ese caso nosotros deberíamos trasladar esas carreras a un grupo similar respecto a su estructura de costo.
Dentro de este grupo definido hay heterogeneidad por los factores que nosotros habíamos explicado y que tratamos de medir. Hay factores que dependen de la decisión universitaria, por ejemplo, calidad, profesores con nada completa, publicaciones, y hay otros factores que no manejan las universidades, por ejemplo, la región. Dado que hay una universidad, no sé, en Aysén, no puede no ser región extrema, entonces esos factores no dependen de ellos. También la cantidad de alumnos vulnerables, en cierto sentido, es una variable que no maneja la universidad. Entonces nosotros tenemos que hacer la agrupación y acá, claro, se produce lo que los economistas llamamos un trade-off. Grupos muy grandes son buenos porque mejora, se corrigen mejor los errores y se saca un parámetro estadístico más representativo, pero el problema es que cuando yo hago crecer el grupo empiezo a comparar universidades que no son iguales. Entonces, tengo que hacerme cargo de ese problema. En general, cada universidad va a querer decir que ella es muy distinta del resto, no se le puede comparar. Pero eso es mi verdad, por decirlo así. Hay factores que hay el trabajo de tratar de aislarlos y introducirlos adecuadamente. Por lo tanto, ahí las elecciones no es agrupar por criterio curricular, no por costos parecidos, porque eso puede ser simplemente coincidencia o puedan haber ineficiencias ahí. Se pueden aplicar agrupaciones por años de acreditación universitaria, que puede ser un factor que explique la diferencia de costos. Y luego viene el tema de la selección del percentil. Este es un tema un poco técnico, porque uno dice, ya, tengo un grupo predefinido, y bueno, y hay unas que tienen costos muy bajos y otras costos muy altos. ¿Cuál ocupo? En la ley dice, costos razonables, las bases técnicas hablan de un percentil menor al 50. El Mineduc aplicó un percentil inicialmente 15% con una corrección, que puede, digamos, sesgar a la baja a priori los aranceles. Y mientras uno más baja el percentil, menor va a ser el arancel, y en promedio las universidades van a probablemente quedar más desfinanciadas. Entonces ahí hay un juego, ¿sí? Entonces uno baja el percentil, menos transferencias hay, por decirlo así, hacia los aranceles. En el trabajo se propuso un método que se llama costo normalizado, que es tomar una agrupación, digamos, a nivel de carrera profesional, y esos costos, claro, van a haber universidades que son de distinta calidad y que tienen heterogeneidad, pero calculamos este costo normalizado, que es el costo declarado por la universidad dividido por los ponderadores predefinidos, y dentro de esa muestra de costos aplicar el percentil 50 a la mediana, y eso define el costo razonable. Eso sería como lo más, consideramos un poco más limpio. Muchas gracias. Ya, perfecto. Muchas gracias, Donaldo. Igual le vamos a pedir que la presentación la pueda dejar disponible para la comisión. Yo creo que para las universidades que conocieron de cerca su trabajo y que lo valoraron altamente, por eso nos pidieron que fuera incorporado usted en este proceso. Sería también importante luego tener una conversación tal vez más directa entre ustedes y el Ministerio para ver si esta propuesta metodológica que hicieron es parte también de los desafíos que va a asumir esta nueva administración en la fijación de los nuevos aranceles. Así es que muchas gracias, Donaldo, por su participación y por compartir el trabajo. Rector Solesi, bienvenido. No sé si usted quiere agregar algo, está con el micrófono silenciado. Agradezco la invitación, senadora, presidenta de la comisión. Saludo a los senadores y senadoras presentes. Quisiera comentar que yo participé en la sesión anterior, en la cual tuve la oportunidad de exponer. ¿Ya? Por lo tanto, solo reafirmo que mis planteamientos hechos ahí, que los hicimos llegar además a través de una presentación. Y quisiera decir que, bueno, el trabajo de Aldo fue muy interesante para nosotros, muy iluminador, ya, respecto a los distintos aspectos que había que considerar y que hay que considerar en este desarrollo, digamos, de los aranceles regulados.
Y como dije desde el principio, nosotros estamos respaldando este proyecto de ley corta para efectivamente se produzca, digamos, finalmente yo diría, se establezcan, digamos, finalmente los aranceles regulados. Eso, Presidenta. Bueno, muchísimas gracias al rector Solesi. Subsecretaria. Muy buenas tardes, Presidenta, senadoras, senadores, muchas gracias por la invitación. También en la última sesión que tuvimos, nosotros presentamos cuáles habían sido, ¿cierto?, las razones por las cuales estamos proponiendo esta ley corta. Como muy bien señalaba el rector Solesi, nosotros hemos hecho un trabajo de información y de colaboración con las distintas instituciones de educación superior, tanto universidades como institutos profesionales y centros de formación técnica. De hecho, en el último consejo que tuvo el CRUCH, sacaron una declaración de apoyo a este proyecto de ley corta porque va en la línea efectivamente de hacerse cargo de las principales debilidades, ¿no?, de forma y de fondo que tienen las actuales bases técnicas que dejó la administración anterior. A propósito también de nuestra visita en esta última sesión, nos reunimos con el presidente también del G9, acordamos una agenda de trabajo y un cronograma, ya estamos en eso. No sé si estará presente el profesor, el rector Saavedra, pero en esa oportunidad también me señaló que manifestara que estamos trabajando en esto y que ya estamos coordinados y que él apoya, por lo tanto, también la tramitación de este proyecto. Definimos un cronograma de trabajo que ya se está implementando, así que eso también era importante para poder asegurar que efectivamente hay un apoyo transversal a este proyecto de ley corta. Tuvimos reuniones con las representaciones de todas las agrupaciones, CUP, Vertebral, G9, CRUCH, CUECH, y por lo tanto hay allí también un apoyo importante a lo que estamos haciendo, los CFT estatales. Quisiera también señalar como una novedad que, como señalé en la última sesión, el Comité de Expertos de Aranceles Regulados tenía hasta el 10 de junio para hacernos llegar el informe que establece la Ley 21.091, haciendo sus observaciones respecto tanto del informe y de la memoria de cálculo de aranceles de ambos. Señalar que este informe viene a sustentar efectivamente la decisión que nosotros como subsecretaría tomamos de invalidar las bases actuales y por lo tanto solicitar la prórroga a través de este proyecto de ley. Entre los principales problemas que nos señala el Comité de Expertos, señala que la metodología contenida en las bases técnicas refundidas, el informe de cálculo y la aplicación de dicha metodología y los cálculos también efectuados en ese informe tienen problemas de forma y de fondo. Nos señalan entre los principales problemas que tienen las bases técnicas la agrupación de carreras que se propuso y que llevaba a la conformación de un número de grupos demasiado amplios, más de 300 solo para las áreas de Derecho, Formación Docente y Servicios, que los mecanismos propuestos para subsanar este problema no logran hacerlo y resultan en algunos casos incluso contradictorios. Señala también el informe de expertos que el mecanismo de corrección utilizado en muchos casos de carreras pertenecientes a un nivel de acreditación de excelencia terminan siendo consideradas con costos propios de un nivel de acreditación inferior. También nos dicen que no hay claridad sobre el tratamiento de carreras impartidas por instituciones de educación superior en varias sedes. Lo que no se especifica tampoco es la manera de tratar sus costos. Recordemos también que, como señala la ley, estas bases técnicas, que son estas que fueron sujeto de estas observaciones, ¿verdad?, de forma y de fondo por el Comité de Expertos de Aranceles Regulados, también debían analizarse el informe que tiene que explicar, ¿cierto?, el cómo se llega a la definición de esas bases técnicas y, por lo tanto, las bases se debían de acompañar de una memoria de cálculo. Sin embargo, el Comité de Expertos también nos señala que esta memoria de cálculo tiene también problemas, ¿no?, respecto de que no contiene toda la información necesaria para entender el cálculo realizado y sus fundamentos y permite que cualquier persona utilizando los mismos datos pueda llegar a los mismos valores que alcanza el regulador y, por lo tanto, no se asegura la transparencia del proceso. Nos señala que la omisión de pasos en el informe, lo que no solamente es posible identificar a partir de la revisión
de cómo se utilizaron, ¿cierto?, los cálculos estadísticos, responde a problemas de fondo de las bases técnicas mismas, que en muchos aspectos son poco claras respecto a las hipótesis que subyacen a los nuevos criterios de cálculo, metodologías y procedimientos. Y también la Comisión de Expertos señala que detectó en el informe diversos errores e inconsistencias en la aplicación de la metodología, además de errores de cálculo. Por lo tanto, lo que podemos ver, y este informe viene de alguna manera a sustentar de manera importante el análisis que nosotros ya habíamos hecho desde la subsecretaría y que en conjunto, como decimos, con la mayoría de las instituciones de educación superior, entendemos que debemos iniciar un nuevo proceso, ¿cierto?, de propuesta de bases técnicas y un nuevo informe, ¿cierto?, para definir los aranceles regulados, y es por ello que insistimos en la necesidad de prorrogar la entrada en vigencia de la ley al año 2024. Nosotros ya iniciamos, de hecho, el proceso de invalidación de las bases, tal cual establece la ley. Estamos en un periodo de audiencias que termina este viernes. Distintas instituciones han solicitado audiencia. La mayoría va en la línea efectivamente de precisar los errores de estas bases actuales y, por cierto, también con miras a cómo se aprende de este proceso para la definición de las nuevas bases técnicas. Y por lo tanto nosotros seguimos trabajando en ello y la aprobación de este proyecto, de esta ley corta de alguna manera que nos permita efectivamente prorrogar la entrada en vigencia es clave para poder avanzar, ¿no? Así que muchísimas gracias, Presidenta. No, muchísimas gracias, subsecretaria. Queremos ahora ofrecer la palabra a don Cristian Nasser, presidente de la Corporación de Universidades Privadas. Muy buenas tardes, señora presidenta, y por su intermedio a todos los senadores, y muchas gracias por la invitación. Saludo también a la subsecretaria de Educación Superior. Nuestra idea es poder, es la primera vez que podemos estar con ustedes, presentarnos muy rápidamente quiénes somos y mostrarles pues lo que nuestra visión de este tema. No sé si se está viendo ahí. Creo que sí. Sí, se está viendo y además tenemos la presentación ya en la tienen ustedes en sus carpetas. Bueno, entonces voy rápido para pasar algunas cosas, ustedes las pueden ver ahí, pero somos una asociación de universidades que ya tenemos 30 años. Reunimos a 15 universidades en este momento, las pueden ver ustedes ahí, privadas, lo cual representa casi un 25% de la matrícula total del sistema universitario, 194.000 alumnos presentes en casi todas las regiones del país. Y voy al tema de los aranceles, que ya algo, Donaldo cuando lo presentaba, pues ya ha hablado de esto, no voy a meter mucho en esto, pero ciertamente lo que está al fondo para nosotros al menos, y es una de las cosas que nos causa inquietud, es que evidentemente por la ley 21.091, pues las exigencias para las universidades, para todo el sistema, pues han aumentado, lo cual pues está muy bien por lo que se busca, pero eso implica mayores costos y evidentemente para muchas de nuestras universidades privadas, y sobre todo aquellas que estamos en gratuidad, de las 15 que participamos en la CUP, 6 estamos en este sistema, algunas desde el inicio, desde el primer año, muchas veces menos recursos, lo cual pues se genera ahí un problema en que nos tenemos que complejizar, tenemos que aumentar nuestros resultados en investigación, en vinculación con el medio, y los aranceles regulados, como lo explicaban antes, se basan solo o específicamente en la docencia de pregrado y evidentemente pues eso nos deja en una situación deficitaria para poder realizar los proyectos que queremos realizar como universidades. En cuanto a la ley corta que se está discutiendo en este momento, tal como se los hemos señalado a la subsecretaria en una reunión que tuvimos con ella, nosotros estamos de acuerdo en que ocurra aquello, que haya una prórroga en la vigencia de los nuevos aranceles regulados para poder hacer este recálculo, porque encontramos una serie de deficiencias que
me permito enumerar y que están ahí también en la presentación. Por una parte, el lapso de tiempo considerado, los aranceles regulados en la propuesta que ya no estaría vigente si se aprueba esta ley, toman en consideración del 2015 al 2019, siendo que el 2019 pues, genera ciertas distorsiones por muchos gastos no ejecutados en nuestras instituciones por la crisis social de ese año. Y por otra parte, pues han aumentado, como decía anteriormente, los costos para nuestras universidades en los últimos años. Por otra parte, está el tema de la determinación del percentil base, en que se escogió el 10% o el 20%, pero no queda claro por qué. Es decir, la ley dice que sea menor al 50, pero no fuimos hasta el mínimo, y con el impacto que, como decía Aldo hace un momento, pues eso tienen las instituciones de educación superior. La utilización del área carrera genérica del CIES como mecanismo para agrupar las carreras, que no cumpliría con el criterio expresamente establecido en la ley, que deben ser de estructuras y costos similares entre sí, la valorización de los costos de activo fijo, que no están siendo considerados, y otros costos como los que voy a enumerar a continuación, como los costos de titulación, los costos de investigación y vinculación con el medio. Nosotros, como universidades privadas, nuestra fuente de ingresos principal son las colegiaturas, tanto de pregrado como de posgrado. No tenemos mayores fondos, y por lo tanto, tanto la investigación como la vinculación con el medio las tenemos que financiar a través de los ingresos que recibimos por la docencia, y eso pues genera un círculo vicioso que no es muy bueno para nuestras instituciones. Los costos de compliance, los costos e inversiones asociados a la pandemia, no solamente los que se produjeron durante la pandemia, sino que los que vienen asociados ahora a la post-pandemia, y la atención que tenemos que dar a nuestros alumnos, que necesitan mayor acompañamiento, necesitan estar más atendidos desde el punto de vista psicológico, lo cual implica más costos que evidentemente no se reflejan en los aranceles regulados porque no es docencia. Y los costos asociados a las características propias de una institución de educación superior. Nosotros como universidades privadas atendemos en buena parte a un número grande de alumnos que están en gratuidad, y por las características de nuestro sistema, muchos de los alumnos más vulnerables están precisamente en nuestras universidades, y la nivelación que tenemos que hacer para que ellos puedan tener un buen desempeño a lo largo de su carrera universitaria, pues es mayor. Tenemos que gastar más en cada uno de ellos que si fuesen los alumnos de mejores rendimientos académicos escolares. Y por lo tanto, pues, como en síntesis, los nuevos aranceles regulados generan una importante merma de ingresos a las instituciones. Por otro lado, hay un aumento de las exigencias de calidad, y antes también hay un tema de incertidumbre que hace que el sistema financiero, que podría ser que nos apoyase en cierto tipo de inversiones como las de infraestructura, pues se torne más reacio a financiar a nuestras instituciones. Y todo eso pues pone en riesgo al sistema, por lo cual vemos con buenos ojos el que se esté haciendo este trabajo de repensar los aranceles regulados, en los cuales evidentemente quisiéramos participar muy activamente, y en ese sentido agradecemos a la subsecretaria pues las constantes invitaciones que nos ha hecho a sumarnos a este trabajo. Eso sería lo que quisiera comentarles. Bueno, muchísimas gracias, rector. Saludamos también a Paulina Hidalgo, de la misma corporación. Nos ha pedido la palabra a través del chat, y me disculpo de no haberlo saludado porque no lo vi en la pantalla, al presidente del G9, rector Carlos Saavedra. Rector. Muy buenas tardes, senadora, y muy buenas tardes a todos los integrantes de la comisión y a quienes asisten a la reunión. Muchas gracias, en primer lugar, por invitarnos nuevamente. Tal como indicó la subsecretaria, después de la sesión anterior, sostuvimos una reunión con el equipo de
la subsecretaria desde G9, incorporando a vicerrectorías económicas, y a posterior se generó un comité técnico entre Vicerrectoría de Asuntos Económicos, Administrativos y Económicos de G9, más el equipo de técnico también de la subsecretaría para abordar temas de corto y largo plazo. Corto plazo, los efectos de los artículos transitorios y la regulación de aranceles, y largo plazo, el sistema de financiamiento de educación superior, que fueron los temas que abordamos. Yo aquí efectivamente indicar que en la reunión que sostuvimos dijimos que tenemos el compromiso de respetar el acuerdo que se adoptó en CRUCH, más allá de las opiniones específicas que tenemos sobre la postergación, y como fue un acuerdo lo respetaremos como tal. Brevemente yo quisiera incorporar lo mismo que ya indiqué en la sesión anterior, que nos parece absolutamente necesario que se incorpore en este proceso o se mantenga a la vista, digamos, aquí en la comisión, en la tramitación de la ley corta. Nosotros hemos planteado 4 temas y lo voy a resumir muy brevemente. Estos son acuerdos unánimes en CRUCH que respaldamos como G9 en torno a la regulación de aranceles. Primero, lo que se ha planteado es incorporar un principio de no detrimento a las instituciones de educación superior, en donde hemos señalado que mediante la regulación arancelaria por gratuidad se debiese garantizar que ninguna institución de educación superior reciba transferencias por gratuidad inferiores en términos reales a las que recibe actualmente, ya que los aranceles regulados deben estar basados en costos históricos. Segundo, que se debe proponer un modelo integral de regulación de aranceles que incorpore a la totalidad de las carreras, de manera que las instituciones puedan conocer sus efectos en la planificación de mediano y largo plazo. Por supuesto, no obstante a esto, la implementación puede ser gradual en grupos de carreras, tal como lo señala la ley. En tercer lugar, hemos planteado que, y lo vamos a repetir, aunque estemos de acuerdo, digamos, la regulación de aranceles no puede basarse solo en los costos asociados a la docencia. Los aranceles regulados deben dar cuenta de la complejidad de los ambientes formativos y por lo tanto no es posible disociar actividades de formación de los estudiantes de la generación de conocimiento y de la vinculación con el medio como pilares misionales de las instituciones. Y en esto queremos ser claros y precisos, tal como lo dijo en su momento el rector Vivaldi en el CRUCH. Aquí es donde se define el sistema, el modelo del sistema universitario que promovemos. Promovemos un modelo docente o un modelo complejo, y nosotros en CRUCH y en G9 estamos por el modelo complejo. Y cuarto, nos interesa plantear, recalcar que cualquier postergación de la aplicación de los aranceles regulados debe incorporar una revisión urgente de los efectos de los artículos transitorios y generarse un compromiso para la mitigación de los impactos de los mismos. Base para esa discusión 35, 38 y 108 transitorios. Eso, senadora. Bueno, muchísimas gracias. Vemos ahí también el rector Solesi, que dice que respalda los 4 puntos que plantea el rector Saavedra como Consejo de Rectores. Subsecretaria, así que la pregunta es bien concreta. ¿Cuándo estaríamos nosotros en condiciones de ver cómo se incorporan estos 4 puntos en el proyecto de ley? Entonces, a lo mejor no para que me lo conteste ahora, subsecretaria, pero creo que para nosotros es fundamental para avanzar en la tramitación del proyecto. Sí, perdón, yo quisiera agregar que lo que nosotros hemos conversado con los rectores, con el rector Saavedra también, este proyecto de ley corta es para resolver una situación inminente, porque estamos en un incumplimiento de la ley respecto de los plazos para los aranceles regulados, tanto de plazos como de procesos. Lo que acordamos fue que, por lo tanto, dentro de otras iniciativas legislativas, vamos a incorporar
que es lo que estamos discutiendo, de hecho en la comisión que armamos con G9 en particular, a través del rector Saavedra, para analizar estos puntos. Entonces quisiera ser muy clara que estos 4 puntos no forman parte de este proyecto de ley corta. Este proyecto de ley para nosotros tiene que ver, como también lo hemos señalado y lo hemos acordado, con posponer la entrada en vigencia de los aranceles regulados, que es una urgencia. El compromiso de trabajar en una agenda legislativa que incorpore los puntos que se han señalado y que, como muy bien señala el rector Saavedra, han sido acordados también en conjunto con el CRUCH. Eso para no tener confusión respecto de nuestra solicitud de avanzar en este proyecto de ley en particular. Bueno, muchas gracias, subsecretaria. Tenemos también un segundo punto en la tabla y tenemos tiempos ahí bien acotados. Está presente el alcalde de Concepción, el gobernador de la región del Biobío. Queremos agradecerle a todos quienes se han conectado a esta primera parte de la Comisión de Educación. Así es que muchísimas gracias. Ahí ya está el gobernador Rodrigo Díaz. Sí, senador Quintana. Sí, no, la consulta es, yo pensé que íbamos a votar hoy, porque escuchando todas las exposiciones, la verdad que todas son coincidentes en lo mismo, digamos. Claro, el rector Saavedra tenía algunas aprehensiones, pero yo entiendo que estas no van por el camino de esta ley. Entonces, yo creo que aquí se requiere tiempo y creo que el Senado debiera habilitar el proceso para que se inicien estas conversaciones, las audiencias y se corrija todo lo que haya que corregirse. No veo que pueda cambiar algo más el postergar esta votación. Señor, como no estamos citados para votar, y yo creo que los 4 puntos que ha presentado el CRUCH y el G9 son puntos relevantes que creo que es importante continuar esta conversación, si les parece. Bueno, muchísimas gracias. Sí. Sí, por supuesto. Bueno, muchas gracias. Vamos a dar paso al segundo punto de nuestra tabla, que dice relación con un proyecto de ley, una moción parlamentaria que interpreta la ley 5.248, ya el número lo dice todo, en materia de integración de la Comisión Administrativa del Parque Pedro del Río Sañartu o Parque Fundo Hualpén, boletín 14.834. Queremos dar la más cordial de las bienvenidas acá en la sala de sesiones de la comisión al alcalde de Concepción, Álvaro Ortiz, a don Aldo Mardones también, que se encuentra con nosotros. Quiero saludar al gobernador de la región del Biobío, Rodrigo Díaz, que se encuentra de manera telemática, al alcalde de Hualpén, que también se encuentra de manera telemática, y quiero ofrecer la palabra de inmediato al señor secretario para que dé una de los antecedentes de manera rápida de esta iniciativa. Gracias, presidenta. Muy rápido. Indicar que la ley que ha citado la presidenta, la ley 5.248 del año 33, fue la que confirió personalidad jurídica a la comisión administrativa designada por don Pedro del Río Sañartu para que administrara el fondo que legó a la ciudad de Concepción. Y en dicho cuerpo normativo se estableció que la comisión estaría integrada por el intendente de la provincia de Concepción, que la presidiría, por el primer alcalde de la ciudad de ese nombre y por el vicepresidente de la Junta de Beneficencia de Concepción. Con posterioridad, el país ha experimentado el proceso de regionalización y ha experimentado también reformas constitucionales en materia de administración regional. Y en virtud de dichos cambios, cambió la lógica de las autoridades del país en materia regional y comunal, los emocionantes de esta proyecto de ley, que son la diputada Joana Pérez, la exdiputada Maya Fernández y también los exdiputados Monsalve y Saavedra, estimaron pertinente hacer un proyecto de ley interpretativo de esta ley 5.248, de manera de establecer
que para todos los efectos legales, la comisión administrativa que debe de regular, que debe estar a cargo de la administración de este parque del Fondo Hualpén, está integrada por el gobernador regional de la región del Biobío, que la presidirá el alcalde de la comuna de Concepción y el alcalde de la comuna de Hualpén. Es decir, respecto de la iniciativa original se producen dos cambios. Uno, la precisión de quién es la autoridad regional, que ahora es el gobernador regional, y el segundo aspecto, que eso ya es una novedad respecto de la ley vigente, que es la incorporación del alcalde de la comuna de Hualpén a esta corporación administrativa. Solamente, y para concluir, Presidenta, senadores, la relación de esta iniciativa de ley, poner de manifiesto que este proyecto de ley, más bien dicho, que este parque, el Fondo Hualpén, fue declarado monumento nacional el año 1976, y esa es la razón por la cual ayer en la sala la Presidenta solicitó que este proyecto viniera a la Comisión de Educación, ya que, recordarán ustedes que es Comisión de Educación y Cultura, y dentro del área de cultura está la Subsecretaría del Patrimonio, y en consecuencia y es precisamente dicha subsecretaría la que está a cargo también de lo referente a los monumentos nacionales. Y esa es la razón por la cual este proyecto se encuentra en esta comisión para su discusión. Gracias, Presidenta. Bueno, muchísimas gracias. Sin más, queremos ofrecer la palabra al alcalde de Concepción, que se encuentra acá presente, y luego al gobernador regional del Biobío y al alcalde Miguel Rivera, alcalde de Hualpén. Tiene que presionar el botón. Ahí sí, ahí sí. Primero que todo, agradecer a la presidenta de la comisión, a la senadora Yanna Proboste Campillay, que nos ha pedido acompañar en esta sesión y poder contar también la visión que tiene la Municipalidad de Concepción ante este proyecto de ley. Agradecer a cada uno de los senadores integrantes de la Comisión de Educación y Cultura, ¿verdad? Especialmente al senador de nuestra región, senador Gastón Saavedra, colega Miguel Rivera de Hualpén y gobernador regional del Biobío, Rodrigo Díaz. Me acompaña también el día de hoy Aldo Mardones, administrador municipal de Concepción. Yo creo que lo relatado por el secretario de la comisión habla, ¿verdad?, del contexto en el cual se da este debate, y en el caso de nosotros solo nos gustaría aportar con 8 puntos, algunos ya mencionados, pero poder reforzar el por qué estamos hoy acá. Tal como acá se dijo, este proyecto que fue presentado en un comienzo excluía a la ciudad de Concepción de la comisión administrativa, incorporando al gobierno regional, que nos parece muy bien. Yo voy a contar por qué finalmente se terminó proponiendo al gobierno regional presidir esta comisión, y también nos parecía muy bien que la municipalidad de Hualpén, por ser la comuna donde está ubicado este parque, también participara, pero en un comienzo se está dejando fuera Concepción, pero eso ya se subsanó. Lo segundo es referente al testamento de don Pedro el Río Sañartu, quien legó explícitamente a la ciudad de Concepción este gran territorio de propiedad de él, y que finalmente en el año 1934 se materializa su entrega a la ciudad de Concepción, confiriéndose según la ley 5.248 del año 1933 la personalidad jurídica a una comisión que debía administrar el Parque Pedro del Río Sañartu, la cual estaba integrada por el intendente de la provincia en ese entonces, el alcalde de Concepción y el vicepresidente de la Junta de Beneficencia de la ciudad. El tercer punto que queríamos aportar es que entendemos que la norma antes mencionada solo entrega personalidad jurídica, reglamenta sesiones y funcionamiento y lo interpreta según la expresa voluntad del testador, es decir, de don Pedro el Río Sañartu. Cuarto, posteriormente, a medida que pasan los años, se modifica la norma y se reemplaza la intendencia de la provincia por el gobernador o gobernadora, la gobernación provincial. Por eso pasa a presidir la gobernación provincial hasta hace unos meses atrás, cuando desaparece esta figura finalmente. Idéntica situación pasó con la Junta de Beneficencia, que también desaparece, y es reemplazada por el Servicio de Salud Concepción, ¿verdad?, que finalmente termina siendo parte también de esta comisión, primero a la Seremi de Salud y posteriormente al Servicio de Salud Concepción, conforme lo determinó la Contraloría General de la República. Por lo tanto, siempre quedó de manifiesto que cada uno de los integrantes de esta comisión administradora, a quién le correspondía presidirla, quiénes la integraban,
era velando por lo que el testador dijo en todo su momento y se fue interpretando después con el cambio de las instituciones ya comentadas. Con el objetivo de adecuar esta comisión a la normativa vigente es que, una vez eliminada la figura del gobernador provincial, presentamos, incluso Concepción apoya esa iniciativa, de presentar una propuesta de ley para ajustar la administración incorporando al gobernador regional, que es la máxima figura a nivel regional y que además es elegida por voluntad popular. ¿Qué más representativo de la comunidad que sea la gobernación regional la que la preside en reemplazo de la gobernación provincial? En ese entonces esa propuesta nunca avanzó. Nosotros tuvimos un sinnúmero de reuniones donde el anterior gobierno decía que se había enviado esto al Congreso, pero finalmente no avanzó mucho hasta cuando se hace la presentación por parte de algunos parlamentarios de esta nueva idea, gobernación regional, municipio de Hualpén, se subsana eso y se incorpora al municipio de Concepción. Así que nosotros entendemos la voluntad legislativa de regularizar lo administrativo de la comisión, pero esto no puede torcer la voluntad del testador, lo cual a mayor abundamiento afecta el derecho de propiedad de nuestra ciudad. Por lo tanto, vuelvo a reiterar, aunque se haya subsanado, pero Concepción siempre debe haber sido considerado. En todo caso, vamos a hacer llegar a la presidenta de esta comisión los oficios 618 del 26 de marzo del 2021 de la entonces Gobernación Provincial de Concepción, cuando le decía que ya habíamos en ese entonces proyectado que fuera la gobernación regional, y también haremos llegar el oficio 262 del 18 de marzo del presente año, del 2022, de nuestro municipio, que desarrollan obviamente latamente las ideas que aquí acabo de expresar. Así que la interpretación del testador no debe hacerlo el legislador, sino también el juez, ¿verdad? Así que nosotros apoyamos la iniciativa de esta administración presidida por la Gobernación Regional e integrada por los municipios de Hualpén y de Concepción. Eso, señora presidenta. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Nos ha quedado muy clara la posición de la comuna de Concepción a través de su alcalde, y queremos ofrecer la palabra a continuación al gobernador regional del Biobío, don Rodrigo Díaz, que debo también reconocer que este fue un tema que el gobernador me planteó a poco tiempo de haber sido elegido gobernador en esa zona. Gobernador. Senadora, estimados senadores y senadoras también de la comisión, un saludo muy afectuoso desde la ciudad de Los Ángeles. Un abrazo también a Álvaro, alcalde de Concepción, y por vía virtual a Miguel, nuestro alcalde de la comuna de Hualpén. Primero, estoy absolutamente de acuerdo con lo que dice Álvaro, 100%. Y solo quisiera agregar que Pedro del Río fue un tremendo prohombre del siglo pasado. Él fue un coleccionista, un hombre que dejó muchas obras en la ciudad. En ese tiempo, claro, la ciudad era distinta y Concepción llegaba y tomaba lo que hoy día es comuna de Hualpén. Pero han habido fragmentaciones de los territorios que hicieron que cambiara y que hoy día donde está ubicado este parque, que es una parte importante de la denominada península de Hualpén, está ubicado en la comuna de Hualpén. También quisiera compartir con ustedes que años atrás, cuando trabajé de gobernador provincial, por allá por principios de los 2000, me tocó presidir esta comisión. La comisión, en la interpretación que daba Álvaro, la que hacía que la Municipalidad de Concepción, el Servicio de Salud Concepción y la Gobernación Provincial de Concepción en ese tiempo administraban este parque. Y les quiero confesar, las gobernaciones provinciales en representación del Ministerio del Interior nunca pusieron un peso para poder cuidar y administrar este patrimonio. El Servicio de Salud Concepción tampoco podía hacerlo porque estaba fuera de su jurisdicción. Lo que logré hacer en esa oportunidad fue que participaran las distintas entidades y que tuviéramos un funcionamiento regular de las comisiones. Nos financiamos en base a trabajadores de empleo de emergencia, de proempleos, y una pequeña cantidad de personas que trabajaban con cargo a las entradas que se cobraban para las personas que accedían al parque. La península hoy es un santuario de la naturaleza y efectivamente, como decía el secretario de la comisión, la casa patronal es un monumento nacional que tiene en su interior una colección de distintos elementos que don Pedro del Río Zañartu recopiló
en 3 viajes que hizo por el mundo tras la muerte de su familia. Hay hasta una momia real, en el seno de esa casa. Hoy esa casa está casi cayéndose, está en un nivel de deterioro tras el terremoto del 2010 enorme, y no ha habido capacidad de la actual comisión administradora o de la anterior comisión administradora de poder hacerse cargo de ese santuario. Hay algunos arriendos que la comisión administradora vigente hace a precios muy módicos. Realmente hay un problema de administración y hay un riesgo de deterioro del patrimonio nacional evidente, y también hay un riesgo del patrimonio natural que ahí existe. Solo hace una semana atrás, o un par de días más, me corrige Álvaro, que está presente con ustedes, hubo una manifestación de los trabajadores vinculados al museo, porque eso está en un desgobierno hoy día. Álvaro, con mucha razón, señala que la comisión administradora siempre debe estar integrada por el municipio de Concepción. En eso concordamos absolutamente, en muchas otras cosas más también, pero en eso concordamos absolutamente. El legado es a Concepción. ¿Y por qué deben estar presentes la municipalidad de Hualpén y el gobierno regional? Bueno, básicamente porque el terreno donde está ubicado esto está en la comuna de Hualpén, es una aspiración histórica desde que se crea la comuna, tener algún grado de participación, y claro, ellos también, el municipio de Hualpén, son administradores de salud municipal, y por lo tanto la continuidad respecto de lo que en el legado se pensó originalmente de tener a alguien vinculado al mundo de la salud permanece. Se cumple por esa vía, por lo territorial y con el espíritu del legado. Y debe estar el gobierno regional, en la persona que transitoriamente hoy trabajo de gobernador, después serán otras personas, por varias razones. La primera, la única entidad regional que puede colocar recursos para sacar del letargo y hacerse cargo de la restauración de la casa patronal y luego de generar inversión sistemática en el tiempo, en mi opinión, es el gobierno regional. Históricamente nadie más lo ha hecho. Han existido pequeños proyectos que se han presentado, pero son proyectos ínfimos. Es una gota de agua en el desierto. Nosotros tenemos este año la voluntad, se lo comentaba Álvaro, creo que no sé si lo comenté Miguel, pero tenemos la voluntad este año de disponer vía subvenciones de asignación directa 1.000 millones de pesos para poder generar un plan maestro, estructurar una gobernanza, generar los senderos, iniciar los procesos de restauración ecológica que se puedan, y tenemos la voluntad de hacerlo a futuro, como un acuerdo, por cierto, con la Junta Administradora que está propuesta y aprobada de manera unánime en la Cámara, junto con el alcalde de Concepción y el alcalde de Hualpén, que nos darán la pertinencia. Nosotros somos una fuente asignadora de recursos. En segundo lugar, el gobierno regional debiera ser, por una razón también importante, a nosotros nos corresponde cuidar el legado patrimonial y la identidad de la región. Lo que hacen los distintos ministerios que tienen competencia en estas materias, cuando se desagregan regionalmente, es casi insignificante. La verdad, lo que nos llega por Ministerio de Cultura o por distintos otros ministerios, la verdad no es capaz de hacerse cargo de una responsabilidad de esta naturaleza. Entonces, con mucho respeto, pero también con un poquito de sentido de urgencia, les pido humildemente que ojalá se pueda aprobar lo que ya fue aprobado en la Cámara de Diputados. El senador Saavedra, que está ahí presente, que es parte de quienes en nombre de la región fueron en su minuto a plantear que había que hacerse cargo ante la desaparición del cargo del gobernador provincial, de generar una nueva gobernanza. Solo es un cambio de un artículo, se agregan 2 personas, salen un cargo que ya no existe y sale un cargo que existe pero que nunca ha intervenido sobre esto. El que no existe, gobernación provincial; el que nunca ha intervenido de manera decidida y haciéndose responsable sobre esto es el Servicio de Salud Concepción, porque esto está bajo jurisdicción del Servicio de Salud Talcahuano. Entonces, humildemente les pedimos que nos ayuden para hacernos cargo de esto y evitar que se destruya tanto el patrimonio natural que está en el Santuario de la Naturaleza, como también la casa patronal que alberga esta colección privada legada a la población de Concepción, entendiendo como Concepción toda la macro ciudad y, por cierto, la comuna en particular. Así que
Muchas gracias, estimada senadora, presidenta, por permitirme intervenir y referendo lo señalado por el alcalde de la ilustre Municipalidad de Concepción, mi amigo Álvaro Ortiz. Bueno, muchísimas gracias al gobernador. 5 regional del segundos. Biobío. Solo Sí. 5 segundos. La ley tiene que apuntar netamente a la administración del Parque Pedro del Río, porque la propiedad está claramente establecida por el testador a la ciudad de Concepción. Sí, no, sí, Eso tampoco, sí, está absolutamente Gracias, claro. Gracias, El presidente. espíritu es no alterar el legado de don Pedro del Río Zañartu. Deseo ofrecerle la palabra al alcalde Miguel Rivera, alcalde de Hualpén. Claro, como todo esto ha ido cambiando, finalmente el parque está en la comuna que hoy dirige el alcalde Miguel Rivera. Alcalde. Muchas gracias, presidenta, senadora, todos los senadores, saludar con especial cariño también al senador Gastón Saavedra, a mi colega Álvaro Ortiz, el gobernador regional. Creo que la discusión de fondo, presidenta, no es a quién pertenece o no pertenece, a quién va a dejar de pertenecer o no a quién dejar de pertenecer. Concuerdo plenamente con lo que dice el gobernador regional. Hoy día, en las condiciones que se encuentra ese parque, y hay que ser sumamente claros, prácticamente condiciones de abandono. Desde el año 2010 que la Casa Patronal, que además también es un monumento nacional, está firmada en vigas para que no se caiga su techo. Hay sectores y lugares en donde no se puede ingresar. ¿De qué me sirve ser dueño de un lugar o un espacio si no lo puedo financiar? Yo creo que esa no es la discusión de fondo. Creo y siento de que la discusión de fondo es cómo somos capaces de poder recuperar ese espacio. Contarle a los señores senadores que Hualpén es una comuna que tiene 5.460 hectáreas en su superficie general y 2.662 son santuarios de la naturaleza. O sea, la mitad de nuestro territorio es santuario de la naturaleza. Y dentro de ese santuario están las 552 hectáreas que pertenecen a este fondo que fue legado a la Municipalidad de Concepción o la Ciudad de Concepción en su defecto, porque no existía obviamente la comuna de Hualpén y no estaba delimitado demográficamente, ¿no es cierto?, la ciudad en ese entonces de esta manera. Decirles que el parque se financia hoy día por una barrera en donde se tienen que pagar 3.000 pesos por un vehículo que ingresa, 4.000 por un furgón por más de 6 personas y 45.000 por buses en donde van adultos mayores y niños vulnerables de los colegios municipales de la comuna de Hualpén. Hasta nosotros tenemos que pagar para poder ingresar al parque para que se pueda mantener. Bien decía el gobernador, una semana atrás protestaron todos los trabajadores de este espacio por faltas de recursos y además también por condiciones laborales que no son las adecuadas. Hoy día es un espacio natural que se está perdiendo. Hoy día es un espacio natural, además también que es patrimonio, que lamentablemente, si sigue en las mismas condiciones que hoy día está condenado a morir. Y es por eso que efectivamente nosotros estamos impulsando con tanta fuerza esta idea. No vuelvo a reiterar para generar la discusión en quién es dueño del patrimonio o no, sino que para efectivamente poder hoy día ahí desarrollar un tema totalmente distinto. Y además por un sentido de pertenencia. Hoy día dentro de la comuna de Hualpén son más de 566 hectáreas, vuelvo a reiterar, que están dentro de nuestra comuna. Nosotros vamos a retirar la basura de ese lugar. Nosotros pagamos por los focos de alumbrado público de ese lugar. Nosotros generamos proyectos de infraestructura para ese lugar. Entonces, vuelvo a reiterar, es importante y relevante que hoy día se pueda incluir al municipio de Hualpén en esta mesa de administración. Nosotros no estamos reclamando propiedad de las 552 hectáreas, sino que lo que estamos diciendo es que nos permitan poder estar en la mesa de administración para poder generar proyectos de inversión pública, que ya bien lo decía el gobernador regional, vienen solamente a dar la posibilidad de mejorar este espacio. Un espacio que además va a permitir generar un polo de turismo distinto, no solamente para la comuna de Hualpén, sino que para la provincia de Concepción, para la región del Biobío y para el país también.
Hoy día estamos hablando de un legado que, estimada presidenta, si no entran estos dos organismos a la administración, está condenado, vuelvo a reiterar, a morir. Porque en las condiciones que hoy día está, y aquí no estoy echándole la culpa a nadie, sino que lamentablemente por un tema a lo mejor administrativo y por un tema de territorio, no se puede invertir. Y si seguimos en las condiciones que estamos, lamentablemente está destinado a eso. Es un paraje hermosísimo. Nos gustaría de verdad poder estar, porque además también es un sentimiento que tiene el hualpenino y la hualpenina, entendiendo que es parte de su territorio y que tiene que estar dentro de la toma de decisiones de su territorio. Vuelvo a reiterar, son más de 552 hectáreas, que es un lugar de verdad impresionante y precioso. Y además también no se puede seguir financiando por un peaje, que cuando hablamos de los peajes es el segundo peaje más caro para entrar a una playa o para transitar dentro de la provincia de Concepción, y me atrevería a decir de la región. Agua amarilla, 4.500 pesos, y este cuesta 4.000 pesos para poder ingresar. Entonces, vuelvo a reiterar, es lo mismo. Agradezco la oportunidad de poder estar acá, agradezco la verdad al gobernador regional, que también dice, bueno, ingresamos inmediatamente, ponemos recursos frescos, más de 1.000 millones de pesos, estimada presidenta, y en la comisión, para poder inmediatamente rehabilitar ese espacio que, vuelvo a reiterar, es lo mismo. Hoy día es un espacio que, si siguen las condiciones que está, va a morir. Y es así de simple, que alguien a lo mejor en esta mesa pueda negar o reprochar lo que yo estoy diciendo, pero en las condiciones que está administrativamente no tiene mucho sentido de verdad su existencia, porque por falta de inversión, por falta de proyecto, por falta de remodelación en esa casona antigua, que hoy día, vuelvo a reiterar, está firmada en palos para que no se caiga el techo, porque no se ha generado ningún tipo de proyecto para este museo tan hermoso y tan bonito que tenemos dentro de la provincia. Lamentablemente se va a ver en un par de tiempo más destruido totalmente. Así que yo vuelvo a reiterar mis agradecimientos. Reitero, no es un tema de capricho, queremos verlo por un grado de pertenencia. Se lo planteamos también en algún momento, estimada presidenta, cuando le tocó conocer la comuna de Hualpén, y vuelvo a reiterar, yo agradezco la voluntad en la Cámara de Diputados, y hoy día esperamos que en el Senado también se tenga esta misma altura entendiendo que, vuelvo a reiterar, es un tema de urgencia, entendiendo las condiciones que hoy día actualmente se encuentran. Bueno, muchísimas gracias, alcalde. Nosotros también entendemos, y por eso que con el sentido de urgencia la Comisión de Educación pidió que este proyecto fuera trasladado a nuestra comisión desde la perspectiva patrimonial, y entendemos que esto es un acto de rescate y salvataje a un monumento histórico, y que además emplazado en un santuario de la naturaleza. Hemos escuchado y nosotros queremos reafirmar para la historia fidedigna de la ley, aprovechando que está aquí don Álvaro y así recordamos a José Miguel, que esta iniciativa no introduce modificaciones respecto de lo que fue el legado y la voluntad del testamento, sino que, tal como lo ha señalado el alcalde de Hualpén, se genera una forma de administración con nuevos actores que van de la mano del proceso que hoy día también lleva a nuestro país. Y yo quisiera proponerle a la comisión, dado la urgencia en el salvataje, las acciones, que pudiésemos votar esta iniciativa, y si les parece, el senador Gastón Saavedra ha solicitado la palabra. La sesión termina a las 2. Le pido ahí, senador, que nos ayude para que podamos votar esta iniciativa. Senador. Gracias. No, simplemente como habitante de la región del Biobío y además vecino cercano, porque vivo en Talcahuano, pero ese parque en algún minuto también estuvo en la jurisdicción de Talcahuano. Con esto quiero graficar que el tiempo ha ido cambiando las administraciones y se generó la comuna de Hualpén, pero nunca en Chile disponemos de recursos para mantener el patrimonio de la flora, la fauna, el aspecto patrimonial que está allí, y por lo tanto, qué mejor que establecer una nueva gobernanza en donde la gobernación, el municipio de Concepción, el municipio de Hualpén, sean quienes elaboren, sí,
porque esto tiene que tener una condición, un programa de recuperación, un programa de rescate y de proyección en el tiempo de carácter sustentable para ese lugar. Si eso no se da, la verdad es que podemos hacer miles de ejercicios de crear entes administrativos y podemos perder un tremendo patrimonio no solamente lo que hizo don Pedro del Río, sino que para la nación lo que significa la biodiversidad que allí se expresa y por lo tanto simplemente pedir eso, que se apruebe por unanimidad, porque creo que se está contribuyendo también al Chile verde, al Chile que necesitamos que también tenga en la centralidad el desarrollo sustentable. Nada más. Muchas gracias. No, muchísimas gracias, senador. Mire, no estamos convocados para votar, pero yo quisiera recabar la unanimidad para que pudiésemos votar este proyecto y quisiera recabar la unanimidad también para que lo aprobásemos en los mismos términos que viene de la Cámara de Diputados, si les parece. Así se acuerda, en general y particular, porque es proyecto de artículo único. Lo único que vamos así como el senador Saavedra ha fijado las directrices de este plan maestro, que cuando se inicien ya las obras nos puedan también hacer partícipes e invitar a la Comisión de Educación del Senado para ver el avance de un rescate en un santuario de la naturaleza y en un edificio patrimonial que para nosotros es muy importante de verificar en que esta nueva administración también haga los esfuerzos que nosotros esperaríamos ver desde otros espacios por cuidar y preservar nuestro patrimonio. Por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta. Muchas gracias. Muy amable, muchas gracias. Buenas tardes.